seguimos con ustedes. Este programa ha sido bien diverso. Tuvimos representantes políticos que están apoyando a María Corina, gente de la Alianza Democrática, y ahora también vamos a hablar del consenso y de la gente que está apoyando esta vía por encima de la primaria y otras formas para definir una candidatura para 2024. Mercedes Malavé está con nosotros en estudio, siempre un gusto que nos acompañe. Igualmente, de un gusto Unión estar y aquí. Progreso, quienes están de alguna manera hablando del diálogo y de, por supuesto, el tema del consenso. Hoy las primarias, por supuesto, parece ser lo que tiene el foco puesto el mundo político, entendiendo que esta semana ya se dio a conocer finalmente el alcance que va a tener esa primaria, pero la preocupación no desaparece de la consecuencia que puede tener ese escenario, incluso de la posibilidad de que no se den, y que de esos la sociedad y por supuesto el ciudadano que está esperando una solución al conflicto político en el país pueda salir más defraudado. Sí, mira, yo creo que hay dos sentimientos en los venezolanos que son como bastante contradictorios, ¿no? El primer sentimiento que tenemos todos es un sentimiento, un profundo deseo de cambio, o sea, todos queremos que esto cambie, ¿no? Ayer con la detención de la condena, más que la detención, pues ya estaban detenidos, la condena de los 6 trabajadores, pues nos llenamos de indignación porque efectivamente están reclamando unas condiciones de trabajo que todos necesitamos, o sea, están luchando por todos nosotros, ¿no? Claro. Cuando llegué al estudio, bueno, hace un rato pedí una constitución porque la mía se me quedó. Si ustedes revisan cualquier artículo de la Constitución, cualquiera de los que tratan de los derechos laborales, te vas a dar cuenta cómo estamos raspados en todo lo que la Constitución garantiza a los trabajadores, ¿no? Y es lo que estas personas estaban reclamando y han sido condenadas injustamente a prisión 16 años por reclamar un derecho fundamental. Entonces tenemos un profundo deseo de cambio y al mismo tiempo tenemos una grandísima incertidumbre de si ese cambio va a ser posible o no en el 2024. ¿Por qué? Por una serie de promesas que se nos han dado de cambio político que nunca han ocurrido, por una serie de expectativas que nos han creado respecto a la comunidad internacional, respecto al cambio ya, etcétera, que siempre han fracasado. Entonces tenemos, como dicen los expertos, pues un estado de desesperanza aprendida, ¿no? Queremos que esto cambie, pero al mismo tiempo sentimos que va a ser lo mismo, que va a ser más de lo mismo, exactamente, es lo que uno se encuentra en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión del liderazgo político? Bueno, yo sí creo que el liderazgo político tiene que construir una fuerza. Yo sí creo que tenemos que construir una fuerza política importante que sea capaz de imponerse en el 2024. Pero esa fuerza, ¿cómo la construimos? Que es el gran tema del consenso, ¿no? Hay dos visiones de cómo se construye la fuerza. Hay una visión que dice la fuerza se construye en la calle, con la gente, la calle sin retorno, la salida ya, la presión máxima hasta que esto caiga y ese tipo de consignas que ya la hemos experimentado otras veces. Y hay quienes pensamos que los consensos se construyen con más y mejor democracia. La fuerza se construye con consensos democráticos que independientemente de las posiciones políticas, las ideologías de cada quien, si uno es de derecha, si otro es de izquierda, si es de centro, lo que sea, pues vamos a ser capaces de generar una fuerza plural, diversa, grande, amplia, que nos permita el cambio democrático, que es lo que en verdad necesitamos, más que estar discutiendo ahorita de si privatiza o no PDVSA, si es la derecha o la izquierda. Creo que lo que tenemos es que volver todos a lo fundamental, a los derechos básicos fundamentales que garantiza cualquier sistema democrático. Piensa en la comunidad internacional. La construcción de fuerzas se logra con grandes consensos. Si uno pasa gran parte del tiempo insultando a todos los mandatarios de izquierda, diciendo que todos son cómplices de la narcotiranía, de la tal, y después uno le pide ayuda a ellos para imponer aquí a un candidato, ¿qué nos van a decir esos mandatarios? Mire, lamentablemente usted siempre nos ha tratado como si fuéramos lo mismo a Maduro, entonces no nos pide ayuda. Aplica lo interno también, decirle después a los demás, ayúdenme a llegar. Exacto, decirle después a los demás, mire, reconoce que yo triunfé, no sé cuánto, mire, pero usted se ha dedicado a difamarnos, a insultarnos, a calumniarnos, entonces, ¿cómo se construye la fuerza? Pues la fuerza se construye con respeto, con tolerancia, con consensos, con acuerdos, sabiendo que lo que tenemos que alcanzar, lo que tenemos que conquistar es un espacio político donde todos podamos vernos a la cara, donde todos podamos trabajar, donde todos tengamos los derechos garantizados.
Y ese es el tema del consenso, Carlos. Cuando nosotros hablamos del consenso, a lo que nos estamos refiriendo es a que hace falta que se construya en el país una gran fuerza democrática capaz de hacer valer el triunfo electoral en el 2024. Pero eso fue lo que pasó en Barinas. Cuando se habla de consenso, siempre, por lo menos hoy, en este entorno de la primaria, la gente ve el consenso como un acuerdo de cogollos, un acuerdo de cúpulas. ¿Cómo diferenciar ese consenso de ese concepto que tiene hoy el mundo político? Pues nosotros también hemos insistido en que no es la hora de los partidos, no es la hora de los líderes, de los liderazgos políticos personales, sino que es la hora de la unión nacional. Tenemos que llamar a ese consenso, que uno se lo imagina como una especie de gran reunión, de cónclave, hasta que se logre dar con la propuesta al sector sindical, al sector gremial, al magisterio, a las distintas confederaciones que hacen vida en los estados, quizás a una representación importante de alcaldes. Recuerda que hace poco ganamos más de 100 alcaldías con tarjetas distintas a las del PSV. Tiene que ser un consenso nacional, no un consenso de partidos. Los partidos solos no pueden ofrecer a los venezolanos una alternativa de cambio porque están todos muy mal evaluados, están todos muy mal posicionados. Aunque los sumes todos, no logras el consenso nacional. Y parece imposible además sumarlos todos. Parece imposible. Sí, exactamente, y además tenemos que crear una alternativa capaz de superar las divisiones ficticias que de cara al 2024 el gobierno va a estimular, como lo estimuló en Barinas, y sin embargo la avalancha de votos le pasó por encima a esas candidaturas ficticias que el gobierno genera a última hora. Que yo creo que el deseo de cambio es tan grande en la gente, el deseo de que de verdad se logre cobrar el principio de alternabilidad, que el voto inteligente, el voto útil para lograr ese cambio va a jugar a favor de la fuerza democrática siempre y cuando se distinga bien y no sea una cantidad de gente peleando y una cantidad de gente insultándose, sino que se logre construir una alternativa realmente apoyada por muchos. Pero lo que estamos viendo, y esta semana hemos tenido la oportunidad de hablarlo con varios voceros, lo que estamos viendo es que el escenario del 21 de noviembre, que en su momento precisamente sirvió de ejemplo para decir que la unidad de la oposición es la forma de ganarle al gobierno, hoy estamos viendo una oposición cada vez más fragmentada. Por ejemplo, el caso de la Alianza Democrática, que lo mencionábamos hace unos instantes con nuestro invitado anterior. La Alianza Democrática de agrupar a 4 o 5 partidos, hoy 2 se fueron con Ecarri, no sabemos qué va a hacer Bernabé, si va a ser candidato o no va a ser candidato, tiene que resolver su problema allí, y Copey también está por su lado, es decir, la fragmentación hoy parece mayor, pareciera que vamos precisamente a un escenario donde cada quien va a correr por su cuenta. Sí, hace falta un elemento aglutinador, así como cuando uno está preparando una cosa y mezclas todos los ingredientes y logras hacer el postre o lo que tú quieras, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser el que va a poner, el que va a articular todo eso? ¿Quién va a ser el que va a generar ese espíritu de cooperación en las distintas fuerzas? Porque independientemente de lo que el liderazgo nacional proyecte o de lo que haya hecho para llegar a donde está, hay una base política en el país, una base muy amplia que tiene buena voluntad, que de verdad está en esos partidos o en esas tarjetas porque quiere un cambio para el país y tenemos que ser capaces de aglutinar toda esa fuerza a favor del cambio. Ese es el gran reto. Las primarias lo que hacen es sumarle conflictividad al problema de la oposición. Además que le añade otro tema muy difícil, que es el tema de las inhabilitaciones, o sea, cómo sorteamos las inhabilitaciones de cara al 2024. Ahí es donde yo te digo, ¿no? que la construcción de fuerza tiene que ser real, tiene que ser en el terreno en el que nos toca jugar, que no es el que quisiéramos que fuera un terreno mucho más democrático, no tan adverso, sin embargo es adverso y tenemos la impresión de que de aquí al 2024 va a ser más adverso, o sea que va a haber más inhabilitaciones, que va a haber más ventajismo, que va a haber más manipulación mediática, etcétera, porque el gobierno está muy mal. Las encuestas le dan a Maduro un 80-90% de rechazo y ellos saben que su base política está muy descontenta, muy decepcionada. Solo imagínate la detención ayer de los 6, la condena de los 6 trabajadores por reclamar derechos laborales. Imagínate lo que piensa un chavista que se haya condenado así a 6 personas por exigir derechos laborales y que no se haya hecho absolutamente nada con los otros temas que tienen que ver con el interinato, por ejemplo. Claro. O sea, ellos no se explican cómo es posible que una persona que están protestando por los derechos de todos
reciban esa condena, ¿no? Entonces, yo creo que el descontento es demasiado grande, que sería una lástima, pero sería casi que una maldición que no lográramos el cambio en el Ejecutivo, el cambio de la alternabilidad en el 2024. Tendríamos que hacer las cosas demasiado mal como para no producir un cambio político, dado el ambiente, el clima nacional, el deseo tan grande de cambio, pero tenemos que construir la fuerza en el terreno de la realidad y no de la fantasía, que es lo que hasta ahora lamentablemente hemos visto y que nos ha llevado incluso a convertir victorias electorales como la del 2015 en derrotas políticas al poco tiempo por no saber manejar ese gran caudal electoral que tiene la oposición. Nos toca hacer una pausa. Ese gran caudal electoral que puede existir hoy, porque las encuestas hablan de un país que quiere cambiar, sí, pero es un país que no se identifica con los partidos políticos tradicionales. Una cara para ese escenario, lo conversamos al regreso con Mercedes Malave. ¿Quién puede encarnar esa forma, esa fuerza? ¿Quién puede encarnar esa opción? Porque además aquí lo hemos hablado con Eduardo Fernández y seguramente Mercedes Malave nos va a decir que Eduardo Fernández es una opción. Pero lo cierto es que no es solamente quien puede encarnar la fuerza, es quien además pueda tener la capacidad de cobrar esa elección y de poder garantizar una gobernabilidad posterior al resultado. Lo conversamos al regreso con nuestra invitada.